Buenos días, profesores, compañeros y jurados. Somos el grupo mi grupo está conformado por Matías Ancajima Mejía, Fabricio Carvajal Aguirre y quien les habla, David Cisneros Oviedo. Nos ha tocado el tema de COVID-19. ¿Qué es el COVID-19? El COVID-19 es una enfermedad infecciosa que es causada por el coronavirus, científicamente llamado SARS-CoV-2. El coronavirus afecta de distintas maneras en función de la persona, quiere decir en función de su organismo o de su sistema inmunológico. La mayoría que se contagian presentan síntomas leves y no necesitan hospitalizarse. Actualmente este virus se sigue expandiendo por todo el mundo y ya hay más de 200 millones de personas contagiadas. La enfermedad es COVID-19 y el virus es SARS-CoV-2, síndrome respiratorio agudo severo y coronavirus de tipo 2. Acá hay una imagen, como pueden apreciar, de cómo el virus se está expandiendo por todo el mundo. Es llamado así porque el primer caso ocurrió en 2019, el 17 de noviembre exactamente, que fue la fecha del primer caso en todo el mundo. El paciente cero fue una persona de 55 años que vivía en la provincia de Hubei, epicentro de la pandemia que ahora tiene en angustia a todo el mundo. Algunos miembros de la comunidad médica afirmaron que a finales de diciembre recién en los hospitales chinos se supo que se enfrentaban a una nueva enfermedad, y hasta enero de este año recién se informó oficialmente del brote del virus en la ciudad de Wuhan, en China. El primer caso de COVID-19 confirmado en el Perú se dio el 6 de marzo. La primera persona contagiada, conocido como paciente cero en el país, fue un trabajador de una aerolínea que había estado en Europa, donde se contagió de coronavirus, el llamado Luis Felipe Ceballos. Según lo informado por el MINSA, ingresó el 26 de febrero y actualmente ya está recuperando la enfermedad. La primera persona que ha muerto por el COVID-19 en el Perú fue un varón de 78 años con antecedentes de hipertensión arterial, que había ingresado a la UCI, a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de la FAP, el martes 17 de marzo por presentar insuficiencia respiratoria severa, falleciendo a las 3 de la tarde. Los síntomas más habituales del COVID-19 son fiebre, tos seca y cansancio. Los menos comunes son molestias y dolores, dolor de garganta, diarrea, conjuntivitis, dolor de cabeza, pérdida del sentido, del olfato, del gusto, erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos, de las manos o de los pies. Acá, como pueden apreciar, hemos hecho un cuadro estadístico donde se puede ver el número de muestras, infectados, pruebas rápidas, hospitalizados, pacientes con alta médica, pruebas moleculares, número de fallecidos y la letalidad del virus. Como pueden apreciar en número de infectados, nos hemos dado cuenta que por día casi 2.000 personas van aumentando su contagio. Ahora voy a hablar de cómo el COVID-19 ha afectado de manera económica al Perú. Se ha visto bastante afectado y varios sectores se han golpeado duramente, por ejemplo el turismo o el aeropuerto de Lima Jorge Chávez, que recibía más de 20 millones de pasajeros al año, y lo que significa una oferta de empleo bastante considerable y en este momento está resentida. Los supermercados se han favorecido ya que han aumentado sus ventas en los comestibles y los que más ha mejorado son los vinculados a la tecnología. En el Perú exponencialmente ha crecido el uso de las plataformas digitales. El coronavirus, según la Organización Mundial de la Salud, el coronavirus se transmite por contacto de persona a persona con algo infectado. La mejor manera de evitar contraer este virus es mantenerse alejado de las personas, no tocarse la cara, distanciamiento social, lavarse las manos frecuentemente y por lo menos 20 segundos, practicar la higiene respiratoria y cubrirnos la boca y la nariz con el codo o un pañuelo al toser, lavarnos las manos después de toser o estornudar, practicar la cuarentena y quedarnos si no nos encontramos bien. Los grupos más vulnerables para que les dé el COVID-19 son las personas que su condición de salud están en riesgo. En este grupo las personas presentan hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, obesidad, enfermedades respiratorias crónicas, insuficiencia renal crónica, cáncer, enfermedades o tratamientos inmunosupresores y los adultos mayores de 60 años. Un estudio en JAMA Neurology, una revista médica que se actualiza cada mes, encontró que
Más del 36% de 214 pacientes en Wuhan, en China, tuvieron síntomas neurológicos durante el contagio. Los síntomas más comunes fueron los mareos y los dolores de cabeza. Pero también se informaron de casos donde hubo derrames cerebrales y pérdida del gusto y del olfato. En otras publicaciones se informó que los que sufrían de Guillain-Barré y tenían COVID-19 podían padecer de una parálisis temporal o casos de confusión y agitación grave. También no solo afecta al sistema nervioso, sino también al sistema sanguíneo, por ejemplo, puede afectar a muchos órganos como el cerebro, el corazón, riñones, el hígado, etc. Esta pandemia que estamos viviendo nos ha traído cosas buenas y malas, como por ejemplo pasamos más tiempo en familia que antes, a excepción de los que trabajan más duro como los policías y doctores. Eh, Algo bueno que fue un tiempo fue el medio ambiente que se recuperó, pero debido a que las personas comenzaron a salir de nuevo ya no fue así. Algo bueno que trajo también es el internet, que lo usamos mejor y ya no lo estamos dando un mal uso. Lo otro bueno es que estamos siendo más higiénicos al lavarnos las manos más seguidamente y no solo evitamos el COVID, sino también otras enfermedades como la gripe. Hay unas teorías que dicen que el virus ha sido creado por personas que han comido una sopa de murciélago o por el científico americano Charles Lieber que creó el virus y se lo dio a China para desestabilizar Estados Unidos. Pero la teoría más aceptada es que ha mutado de un animal a un humano y así es como comenzó todo esto. Gracias. Muy bien, ha sido el grupo número 1, ¿no? Y los felicito, teacher Archie, si tienen alguna observación, teacher. Buenos días, señores miembros del jurado, profesores y estimados compañeros. Soy la alumna Alison Cóndor Guamán, junto con mis compañeras Francis, Milagros Damián Carmen y Daira Cueva Pinedo. El día de hoy les vamos a explicar sobre la enfermedad del virus H1N1. Primero les empezaremos hablando sobre el origen. La pandemia de la gripe A H1N1 se dio inicio en Estados Unidos en abril del 2009, llegando al Perú el 14 de mayo de este mismo año por una ciudadana peruana de 27 años que vino desde Nueva York sin presentar ningún caso, sin presentar ningún síntoma de gripe. También se presentó otro caso de una ciudadana argentina que venía desde Panamá el 28 de abril del año procedente, que por un suceso que le ocurrió a la ciudadana sobre un posible paro cardíaco, la tripulación del avión pidió hacer una escala en Lima para revisar a la paciente. Sin embargo, el 30 de abril, el Ministerio de Salud informó que la paciente no presentaba el componente N1 que complementaba al virus H1N1. ¿Qué es la influencia H1N1? La influencia H1N1, o también llamada como gripe porcina, en un inicio fue una de las enfermedades que solo les daba a los cerdos y que por lo general las personas no se contagiaban de esta gripe, pero por causa de una mutación, la enfermedad se transmitió a los humanos. La influencia H1N1 provenía de una cepa de gripe aviaria, una cepa de gripe humana y 2 cepas de gripe porcina, la cual se dio por una mutación y se fue transmitiendo a los cerdos
y de ahí a los humanos para que de ahí se puedan transmitir de persona a persona. Los signos y síntomas del virus H1N1. Los síntomas y signos de la gripe son similares a las infecciones causadas por otras cepas de gripe, que pueden incluir fiebre, escalofríos, tos, dolor de garganta, congestión nasal o goteo nasal, ojos rojos y llorosos, dolores del cuerpo, dolores de cabeza, fatiga, diarrea, náuseas y vómitos. Causas del H1N1. Los virus de la gripe infectan a las células, la cual recubren la nariz, la garganta y nuestros pulmones. El virus entra cuando inhalas gotas de contaminación o transfieres el virus vivo desde una superficie contaminada hacia los ojos, la nariz o la boca. Importante, la influencia porcina o la influencia H1N1 no es contagiada por comer cerdo. Complicaciones del H1N1. Algunas de las complicaciones de esta influencia es empeoramiento de enfermedades crónicas como enfermedades cardíacas o asma, insuficiencia respiratoria, signos y síntomas neurológicos que pueden abarcar desde confusión hasta convulsiones. También presentas neumonía. Y acá un gráfico sobre la neumonía y casos de neumonía. El NACB, que es el color plomo el más oscuro, es la neumonía adquirida en la comunidad viral. Y el NNB es la neumonía nosocomosal viral, que es el color plomo más bajito. Medidas que tomó el gobierno del Perú. Para prevenir el contagio de la influencia H1N1, se tomaron medidas de vigilancia en los puertos marítimos y terrestres, así como también se tomaron control en los aeropuertos fronterizos. Asimismo, se cancelaron las clases escolares por decreto del Ministerio de Educación ante la alarma de contagios producidos al interior de centros educativos. Como primera medida, se adelantaron las vacaciones escolares empezando el 15 de julio y acabando el 31 de julio. Pero con esta medida, los números de infectados en los colegios se redujeron en un 60%, por lo cual decidieron extender la medida hasta el 10 de agosto. Aquí tenemos un cuadro de los departamentos, la cual tuvieron los casos contagiados y las muertes que se dieron en cada departamento. En Lima y Callao hubieron 3.772 casos de contagiados, la cual murieron 110 personas. En Arequipa hubo 1.295 contagiados y hubo 30 muertes. En Ancash hubo 440 casos y en muertes hubieron 16. En Cusco hubieron 498 casos, la cual murieron 15. En Junín, 534 contagiados y hubieron 12 muertes. En La Libertad hubieron 597 contagiados
y murieron 10 personas. En Lambayeque 576 contagiados y hubo 10 muertes. En Piura hubo 474 casos contagiados y hubo 10 muertes. En Puno hubo 235 contagiados y hubo 10 muertes. En Cajamarca 195 contagiados, hubo 10 muertes. En Ayacucho 220 contagiados, hubo 9 muertes. En Ica hubo 60 contagiados, 5 muertes. En Tacna 150 contagiados, 4 muertes. En Huancavelica 109, 4 muertes. En Moquegua hubo 59 contagiados, 4 muertes, y así durante los demás departamentos. Esto es una de las imágenes que encontramos, la cual nos indicaba las medidas de prevención, que eran lavarse las manos, toser con el antebrazo o toser cubriéndose con un pañuelo. Nos indicaba las medidas de transmisión, que podrían ser tocando como las cerraduras de puertas, mesas. Tenemos los síntomas, que ya los indicamos, los números de caso. En el 2011, en el 2012 y en el 2013. En el 2011 hubieron 135 contagiados. En el 2012 hubieron 141 contagiados y en el 2013 hubieron 134. Gracias. Gracias. Muy bien, jóvenes, en la exposición de la pandemia H1N1, como bien saben ustedes, y se dan cuenta que casi los mismos protocolos de seguridad que se aplicaron esa vez en el H1N1 son los mismos protocolos que se están aplicando el día de hoy, ¿no? Con el COVID-19. O sea, evitar contacto directo, toser con el antebrazo, cubrirse, etcétera, etcétera. Muy chicos, los felicito. Teacher Archie, ¿alguna aclaración para los chicos? ¿Alguna recomendación? Buenos días, jurado. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Me llamo Esmeralda Palomino Echeverría y mis compañeras que me acompañan hoy son Emily Navarro Suárez y Gabriela Peñarrieta Guerra. Somos el grupo 4 y nos tocó el tema el cólera. Bueno, el cólera es una enfermedad infecciosa provocada por la bacteria Vibrio cholerae y los investigadores calculan que hay en el mundo entre 1,3 y 4 millones de estos casos y entre 21.000 y 143.000 muertes por esta causa. Los síntomas vendrían siendo la diarrea, náuseas y vómitos y la deshidratación. Ahora nos preguntaremos cuándo inició el cólera. A principios del siglo XIX, época en que los investigadores empezaron a profundizar en sus causas y tratamiento, en 1817, cuando se desata en Asia Sudoriental la primera pandemia mundial. ¿Dónde se descubrió el cólera? Esta bacteria fue descubierta por Roberto Koch al lado de enfermeros coléricos en Egipto y la India. Todavía está apagado, Emily. El cólera. Bueno, se transmite de esta bacteria que se aloja en el intestino de la persona infectada y por lo principal se contagia a través del consumo de agua y alimentos contaminados. ¿Cómo se combate el cólera? El cólera pues es una enfermedad que se puede tratar con facilidad porque solo tienes que ingerir sales de rehidratación para reponer los líquidos perdidos, ya que esto siempre cura a los pacientes, pero en los casos más graves podría ser necesario infundir líquidos por vía intravenosa para poder salvar la vida del paciente. Bueno, el cólera apareció a los fines del mes de enero de 1991 en América del Sur, en Chancay, Perú.
llegando a 322.562 sospechosos de esta enfermedad, y con un total de 2.909 disfunciones. Los primeros casos fueron en Chimbote, Piura y Chancay, y se expandieron a todos los departamentos de la costa, sierra y selva, y luego a casi toda América. Y en 1992 el Ministerio de Salud lanzó una publicidad diciendo: yo siempre tomo agua hervida, así que no me enfermo de la barriga. Después de este anuncio comenzaron a bajar los casos, pero esto no significó que se había eliminado este virus. Medidas que tomó el gobierno. Hicieron publicidad sobre lavarse bien las manos, también recomendaron no comer pescado ni marisco, además repartieron sales de rehidratación para las personas que perdieron una cantidad grande de líquidos y mantener la comida a temperatura segura. El siglo del cólera. Después de ir al baño, siempre nos tenemos que lavar las manos, pero si no lo hacemos y nos vamos de frente a comer o a cocinar, nos estaremos exponiendo a esta enfermedad. O de lo contrario, si tú vas al baño en las aguas residuales, que son aguas que la gente consume, de ahí vendrían los peces y agua contaminadas. Estarías exponiendo a esta gente ante este virus. Número de casos acumulados del cólera en los países de América Latina. Como ven, en 1991 a 1992 los casos son muy altos, pero cuando la Municipalidad de Salud lanzó la publicidad de 1993 a 1999 los casos comenzaron a bajar. Y del 2000 al 2009 ya casi no hubo casos, pero repentinamente del 2010 al 2011 comenzaron a subir. ¿Cómo podemos evitar contagiarnos sobre el cólera? Primero, tomar siempre agua hervida o purificada. Lavar y desinfectar frutas y verduras antes de ser consumidas. Cocer o freír adecuadamente los alimentos. Lavarse las manos antes de comer, cocinar y después de ir al baño. Comer en lugares limpios y establecidos. Aquí tenemos un pequeño video que nos explica qué es el cólera y cómo lo podemos combatir. Les quiero contar la historia de cómo el cólera cambió a mi pueblo. Los bichos del cólera viajan por el río. Son tan chiquitos que no se ven, pero son muy pesados. Y nos tragamos los bichos del cólera que estaban en el agua, en la comida y en nuestras manos. Todo pasó. Y en las manos sucias. Y nos tragamos los bichos. Bueno, y hasta aquí concluye nuestro tema. Gracias. 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 Vení, es para compartir pantalla porque acá está el video. Vení, ese es mío. Ahí está el video integrado ya. Ya estamos empezando, estamos grabando. Teacher, entonces comienzo. Buenos días, estimados miembros del jurado. Buenos días, queridos docentes y compañeros. El tema, mi nombre es Benin Joao Maye Maye y mi grupo es el grupo 3, en el cual los integrantes somos yo, Abril Munguía Daza y Gabriel Guevara Guamán. El tema que nos ha tocado investigar ha sido la epidemia del dengue. ¿Qué es el dengue? Pues es un virus transmitido por la picadura de los mosquitos hembras, especialmente por el Aedes aegypti. En este caso, el dengue también, que sí quisiera agregar que
también puede sobrevivir en zonas tropicales, que mayormente están por el Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San Martín, que es parte selva. Entonces, el mosquito se reproduce más en esa parte y también pone sus huevos en recipientes donde se echan agua y no están tapados. Entonces ahí pone sus huevos, sus criaderos y sigue evolucionando esta especie. Algunos síntomas del dengue son la fiebre alta, dolor de cabeza, dolor de los ojos, la hemorragia, dolor muscular, el sarpullido, los náuseas, vómitos, dolor en los huesos, dolor en las articulaciones. Al tener todos estos síntomas del dengue, se tiene que acudir al centro médico en donde te harán los estudios, A ver, Buenos días, queridos miembros del jurado. Buenos días, queridos docentes y estimados compañeros. Mi nombre es Benin Joao Maye Maye y nosotros conformamos el grupo 3. Entre los integrantes de nuestro grupo está Abril Munguía Daza, Gabriel Guevara Guamán y Benin Joao Maye Maye, que soy yo. El tema que nos ha tocado investigar ha sido el dengue. ¿Qué es el dengue? Pues es un virus transmitido por la picadura de mosquitos hembras, que especialmente por la especie Aedes aegypti. El dengue también se puede propagar en zonas tropicales, que son en las regiones de Loreto, Madre de Dios, San Martín, en el Amazonas, en zonas tropicales en donde se desarrolla más y en donde por causa de las lluvias que forman barros, ellos crean sus propios hábitats, en donde se pueden desarrollar más. Algunos síntomas del dengue son la fiebre alta, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor en los ojos, la hemorragia, el sarpullido, náuseas y los vómitos, dolor en los huesos y dolor en las articulaciones. En la línea del tiempo sobre el dengue. Entre los años 1635 y 1699 llegó el dengue a América Latina. Todavía no había tocado las costas peruanas. De no ser hasta 1700 que empezaron a brotar en el Perú. 1956. En ese año se había pensado que habíamos eliminado este mosquito transmisor, pero de no ser a 1990 que ocurre un segundo rebrote, atacando toda la Amazonía y costa peruana. En los últimos años, exactamente en el 2019, en el mes de octubre, hubo un nuevo rebrote registrando más de 5,000 casos y más de una docena de muertos. Y aquí les presento algunas recomendaciones que debemos seguir para que la propagación del dengue se elimine. Debemos tapar los tanques, tachos y depósitos de agua, lavar los bebederos, las rejillas, los recipientes y los baldes. Tirar botellas, bidones, latas, tapitas y todos los objetos que no usemos a un tacho de reciclaje. Girar todos los recipientes que puedan juntar agua para que el mosquito transmisor no ponga sus huevos y no se siga propagando. Algunos tratamientos sobre el dengue. En caso de tener dengue, pues ocurre la deshidratación, la cual debemos ingerir líquidos para no deshidratarnos. El reposo. Debemos también guardar reposo para estar más saludables. En los medicamentos, también podemos tomar algunos medicamentos para que el paciente se sienta sano y saludable. Por ejemplo, podría ser el paracetamol. En la presión cardíaca es muy importante porque al vigilar el pulso, la presión cardíaca y arterial, podemos evitar cualquier shock. En la transfusión sanguínea, en caso de dengue hemorrágico, debemos acudir
al centro médico para que nos puedan realizar la transfusión de sangre, que son las plaquetas. La zona de riesgo endémico. Si has viajado en una zona de riesgo, o sea, zonas tropicales, y te ha picado el dengue y te encuentras muy mal, entonces debes acudir a un centro especializado. En los casos de dengue entre los años del 2000 a 2015, podemos apreciar que Loreto es la región más afectada entre los años 2000 a 2015, con la mayor cantidad de infectados por dengue. Y también en la región en la que nos encontramos nosotros, que es Lima, no hubo nada en el 2000, hasta 2001, que recién hubo 2 casos por dengue. Se pensó que ya no habían más, entonces 2002, 2003, 2004 no hubo ni un caso, hasta ya no sea 2005, que hubo 440 casos de dengue. Y así siguió y siguió y siguió hasta en el 2015, ya que hubo solo 9 infectados de dengue. Fallecidos por dengue en el Perú en los últimos 6 años. Hasta agosto de este año, el MINSA ha reportado 9 muertos por dengue, 2 más que en el total registrado en el año 2019. 39, ¿no? Ajá, 39. En el 2014 digamos que no hubo muchos casos, pero de no ser a 2015 que subieron los casos, en el 2016 lo fueron controlando poco a poco, hasta ya sea 2017 que llegó al pico más alto. En el 2018 hubo un descenso bueno y en el 2019 subió un poco más y tristemente en el 2020 también hubo una subida más por casos de dengue. Vamos a presentar algunos gráficos de barras sobre el dengue en los últimos años. 2019, Loreto sigue siendo el país principal en casos de dengue, con 2.548 casos. En el 2020 también sigue encabezando la primera lista con 7.169 infectados por dengue. Lima, que en nuestra región también en 2019 se pensó que habían pocos casos de dengue, entonces nos despreocupamos un poquito. Y en el 2020 aumentaron ya una cifra grande, que son 388 infectados. Pero por el bienestar de nosotros, entonces encabezamos el último puesto de lista con los menos infectados por dengue. La evolución de los casos de dengue en la Amazonía e Ica. Acá hay Loreto, San Martín, Ucayali e Ica. Cada uno tiene un color y cada uno tiene una cifra y los años de 2015 a 2020. Por su parte, Loreto también sigue encabezando la lista, por lo que es una zona tropical, entonces el dengue puede ir desarrollándose mejor en esa región. Sigue subiendo y subiendo el dengue hasta 2020, que el dengue llegó en Loreto a los más de 7.261 casos, y le sigue Ica, luego le sigue San Martín, y por último Ucayali, que tiene más de 1.000 infectados por dengue en el 2020. Y le vamos a presentar unas prevenciones para evitar los criaderos por dengue, que lo puso mi amigo Gabriel, y vamos a ver el video. Buenos días, señores del jurado. Mi nombre es Gabriel Guevara Guamán y como pueden ver estoy en el espacio de mi casa. Como ustedes sabrán, en nuestro país hay zonas en donde el agua potable no es muy accesible, lo cual las familias pasan 24 horas sin agua, por lo que tienen la necesidad de juntar agua en diferentes recipientes. Esta opción no es mala, pero podría tener consecuencias negativas. Ahora les explico cuáles. Como ustedes ya lo hemos explicado, el virus dengue es transmitido por el mosquito Aedes aegypti, la cual ella pone sus huevos en recipientes donde haya agua o espacios húmedos, por lo que debemos taparlo muy bien los baldes con agua, pero si usted no cuenta con agua,
una tapa, podemos taparlos con una bolsa de plástico y amarrarlo con el punto de que quede todo muy cerrado y así no puede entrar ningún mosquito. Lo mismo hay que hacer con las botellas y pequeños tapas. Estos consejos nos van a ayudar a que esta enfermedad viral pueda reducir. Después de haberlos usado todo el agua, podemos proceder a limpiarlo por adentro y esperar a que se seque por su totalidad. Recuerden de que esta enfermedad es muy peligrosa y estos consejos nos pueden ayudar a reducir la gran escala que tenemos. Recuerden que somos el grupo de primero de secundaria de la institución educativa privada Joseph Novak con el tema los cuidados del dengue. Muchas gracias por la atención. Y también llegamos a una conclusión que podemos evitar que el dengue, podemos ver que el dengue es un virus transmitido por la hembra de un mosquito y que también está claro que tenemos que prevenirlo porque esta enfermedad, este mosquito transmisor está matando a muchos de nuestros compatriotas y tenemos que cuidarnos para que más personas ya no sigan muriendo a causa de este mosquito. Gracias. Muy bien, jóvenes, los felicito, sinceramente, ha sido una buena presentación. Los felicito al alumno Gabriel y al alumno Beni y a Abril por su presentación y el video que han mostrado. Los felicito, chicos, y vamos a ver. Felicidades, un aplauso para ustedes. Chao, chao, vemos ahora al siguiente grupo. Ya, Ángel, ¿puedes empezar? Buenos días, a exponer con mi compañera Ariana Pizarro el tema el sarampión. La historia del sarampión. Las primeras descripciones acerca del sarampión datan del siglo VI a.C., pero no fue hasta el siglo IV cuando se hizo una verdadera descripción de la enfermedad, diferenciándola de la viruela. A lo largo de la historia se han ido sucediendo textos que ponen de manifiesto las diferentes epidemias. El sarampión en Perú. La última epidemia del sarampión en el Perú ocurrió en 1992. Se registraron un total de 22.605 casos, con una tasa de incidencia acumulada de 101.040%. 100.000 habitantes y 347 defunciones, con una tasa de letalidad de 1,56%. En las regiones más afectadas del Perú, cuando vino el sarampión, el Perú había reportado 42 casos confirmados de sarampión que se dieron en el Callao, 20 en Callao, 2 en Lima, 1 en Puno, 3 en La Libertad, 2 en Cusco, 1 en Ica, 1 en Amazonas y 2 en Piura. Los países más afectados. En 2018, los países que se vieron más afectados, los países que registraron la mayor tasa de incidencia de la enfermedad fueron Liberia, Madagascar, la República Democrática del Congo, Somalia y Ucrania. En esos 5 países se concretaron casi la mitad de todos los casos de sarampión en el mundo. ¿Cuáles son los síntomas del sarampión? Sus síntomas son signos y comienza generalmente con fiebre leve o moderada. A menudo acompaña la tos constante, resfrío, ojos inflamados, conjuntivitis y dolor de garganta. Esta enfermedad relativamente leve puede durar Puede durar 2 o 3 días. Enfermedad aguda y erupción cutánea. El modo de contagio. Por vía aérea. Tos o estornudos. Por saliva. Besos o bebidas compartidas. Por contacto con superficies contaminadas. Mantas o picaportes. Por contacto directo con la piel. Apretón de manos o abrazos. De madre a hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia. La vacunación a nivel mundial. La inmunización contra la enfermedad entre los niños de entre 12 y 23 meses ha aumentado al 69% en 1992.
al 85% en 2017. No obstante, 169 millones de niños en todo el mundo no recibieron la primera dosis de la vacuna contra el sarampión entre 2010 y 2017, es decir, un promedio de 21,1 millones al año. Las prevenciones para evitar el sarampión. La mejor prevención es a través de la vacuna triple viral, que protege contra 3 enfermedades: papera, sarampión y reoveola. Es recomendable que los niños reciban 2 dosis de la vacuna. La primera se aplica entre los 12 y 15 meses de edad y el refuerzo se debe administrar entre los 4 y 6 años. Gracias. Muy bien, Ángel. Los felicito a Ariana y a ti por la presentación, ¿no? Está muy bien. Bien, entonces ahora pasamos al siguiente grupo para la siguiente exposición. Buenos días, Tizi, buenos días, compañeros. El día de hoy, el tema que me ha tocado exponer es la viruela. La viruela es una enfermedad causada por el virus de la viroide. Esta enfermedad surgió alrededor de los 10.000 años antes de Cristo y se piensa de que los lugares donde el virus empezó fue entre la India y Egipto, ya que se piensa de que el paciente cero fue el egipcio Ramsés V, ya que su ataúd se encontraron marcas de la viruela en su piel. La viruela fue una enfermedad devastadora en Europa en el siglo XVIII, que se extendía en forma de epidemia, matando y desfigurando a sus víctimas. Y la enfermedad era tan mortal que solo 1 de cada 10 personas sobrevivían, pero quedaban con marcas para toda su vida. La viruela es un virus contagioso que se llevó a miles de vidas a mediados de esos tiempos. Y una persona contagiada se considera totalmente infecciosa. O sea, no tiene costras en la piel, pero cuando cae la última costra de su piel, si está curado, ya lo consideran sano ya. Los síntomas de la viruela son vómitos, cansancio, fiebre, ampollas y pústulas en la piel, dolor abdominal y sangrado. Edward Jenner, quien fue el descubridor de la vacuna, al ser observador se dio cuenta de que las personas que ordeñaban a las vacas en el pueblo no se contagiaban de la viruela y decidió investigar a fondo más. Como en esos tiempos... y en eso descubrió de que la viruela también abunda en las vacas, pero ya esa es una viruela que solo se contagia entre las vacas. Así que decidió experimentar con un niño de 8 años llamado James Phillips, inyectándole el virus de la viruela de las vacas, lo cual se le formó una ampolla en el brazo y le subió la temperatura, pero eso tan solo duró unos pocos días y el niño volvió a estar en la normalidad. Después de eso, Edward Jenner le inyectó el virus de la viruela humana y se dio cuenta de que no le afectó en nada. En pocas palabras, Edward Jenner había engañado al sistema nervioso para que creara antivirus contra la viruela y así fue como se descubrió la vacuna.
Durante cientos de años han ocurrido ocasionalmente epidemias de la viruela. Sin embargo, después de ese exitoso programa de vacunación generado por la Unión Soviética, se logró erradicar la enfermedad. En los Estados Unidos, el último caso de viruela se registró en 1949, mientras que el último caso ocurrido de forma natural en el mundo fue en Somalia en 1977. Una vez que la enfermedad fue eliminada, la campaña de vacunación terminó, ya que no había necesidad de seguir vacunando para prevenir. Gracias. Ok, chicos. Teacher, Sí, un dato más sería que en el mundo tan solo hay dos pruebas de la viruela. Una está en Estados Unidos y en otro en Rusia. Se han generado un problema para poder erradicarlas, ya que con ese virus, grupos terroristas pueden generar una arma biológica. ok, muy bien. Este es un dato muy interesante que ha dicho usted, señorita Luana. Estados Unidos y la ex Unión Soviética, Rusia, tiene las dos últimas cepas de la viruela, ¿no? Y la tienen como arma biológica y es un peligro, ¿no? Porque un grupo terrorista puede adquirir y puede contagiar al mundo de esa nueva epidemia, ¿no? Muy bien, chicos, les felicito por su exposición.